Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a Presente y Futuro a través de Visión Democracia TV, tu canal YouTube Construyendo Futuro. Hoy vamos a hablar sobre la farsa del 6D. Sin duda, un tema muy polémico que está presente en la vida de esta nación. Algunos piensan que pueden engañar o jugar con la inteligencia colectiva de la nación. Otros piensan desde el régimen que una elección o una parodia electoral puede convertirse en un elemento de miedo, de terror en la población y en la dirigencia política democrática. Yo quiero comenzar diciendo que después de una farsa electoral en 1957, los venezolanos pasaron el fin de año más triste de la historia del siglo XX, cuando pensaron que el plebiscito tramposo de Pérez Jiménez en el 57 iba a atornillar y a eternizar a Pérez Jiménez en el poder después de 10 años. Nos encontramos con que el 20, un buen consejero, el ministro Llovera Páez, le dijo a Pérez Jiménez: compadre, es hora de irse, pescuezo no retoña. El 23 partió la vaca sagrada, dejando atrás la dictadura y comenzando el camino de las libertades democráticas en Venezuela. Este evento, la farsa del 6D, ha sido convocado con antecedentes que pronostican resultados elaborados, resultados fabricados, la confiscación de los partidos políticos de oposición y también algunas organizaciones aliadas del régimen, es decir, partidos del polo patriótico que se colocaron en alguna posición crítica y también fueron confiscados. Sin duda, una gran desfachatez por parte del régimen. Otro elemento es la designación de un Consejo Nacional Electoral, entre comillas, un CNE espurio, designado o impuesto desde el dedo del TCJ usurpador, una acción tan grotesca que provocó la renuncia de la persona a quien habían designado vicepresidente, Rafael Simón Jiménez. Renunció, se apartó después de haber cometido el error de aceptar, pero se trata de un historiador que conoce los antecedentes del país, que conoce el presente del país y que sabe hacia dónde va inexorablemente Venezuela. La presidenta designada desde el dedo de Michael Moreno, con elaboración enlatada en Miraflores, Indira Alfonso, esa fue presidente de la sala electoral. Esa fue la sicaria que ejecutó a los 3 diputados de Amazonas, a Nirma Guarulla, a Rommel Guzamana y a Julio Garza. ¿Alguien puede pensar que la señora Alfonso puede ser imparcial? No, sencillamente Zamuro cuidando carne. El 6D, no hay elecciones. Es un acto de simulación para atornillar al usurpador. Es un acto de fuerza y sometimiento popular y así debe ser entendido con el país y rechazado con indiferencia. La indignación debe traducirse en indiferencia. No es la primera vez que el régimen acude a parodias electorales con actos de fuerza. La Asamblea Nacional Constituyente se convocó sin consultar la voluntad general de la nación, como lo establece el artículo 5 de la Constitución. Y la pregunta es: ¿para qué se convocó una constituyente? ¿Qué resultados distintos a la convalidación de actos de fuerza, a las arbitrariedades impulsadas por Diosdado Cabello, a la violación de la inmunidad parlamentaria de unos cuantos diputados,
¿Qué otro resultado produjo la ANC? Ninguno. Un acto de fuerza luego fue el 20 de mayo del 2018 y ahora nos montan una nueva parodia. Es decir, no es nuevo el que el régimen acuda a parodias electorales para pretender lavarse la cara de dictadores y de tiranos que no se la quitan sino cuando se vayan, y permanecerá en la historia. No voy a perder tiempo hablando de condiciones electorales. La varaunda politiquera nos quiere meter en ese debate que no tiene ningún sentido. No hay ninguna condiciones electorales. No hay observadores internacionales, a menos que se vayan a traer observadores de dictaduras. Vendrán observadores sandinistas, vendrán representantes de la FARC o del ELN a ser observadores electorales. Vendrán los iraníes a ser observadores electorales. Ninguno de los países que tienen cultura democrática van a asistir a semejante parodia, a semejante show de mal gusto. Los electos que anunciará la señora Alfonso ya están decididos. Aumentaron el número de escaños para que algunos ingenuos que se creen vivos de la política crean que tienen más chance, y eso ya está elaborado. Ahora, ¿qué vamos a hacer los ciudadanos? Los ciudadanos de bien de este país, los que creemos en la libertad, los que creemos en la democracia, en el Estado de Derecho y de justicia, en la forma civilizada de vivir. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? En lo que a mí respecta, me voy a quedar en mi casa. Ahora, si usted está de acuerdo con Maduro y le parece que la situación del país es chévere, vaya al CID a convalidarlo. Si usted tiene transporte, si usted tiene gasolina, si en su casa no hay apagones, si en su casa hay gas, si hay comida, si tiene los gabinetes llenos y la nevera llena, si tiene medicinas, si tiene efectivo en los bolsillos, si sus ahorros son altos, vaya al 6D a convalidar porque a usted le está yendo bien. Si usted no tiene ningún familiar fuera del país porque sus ingresos le permiten mantener a toda su familia dignamente, vaya al 6D. De lo contrario, quédese en su casa o le está poniendo música a la farsa del 6D para atornillar la ruina económica, para atornillar a Maduro, para continuar y profundizar la degradación material, económica, ética y espiritual que está viviendo Venezuela. La mejor respuesta frente a este abuso es la dignidad. Y la mejor respuesta frente a una arbitrariedad y una farsa como el 6D es no asistir y quedarse en su casa. Vamos a la pausa y al regreso vamos a escuchar líderes importantes de opinión sobre esta materia.
Vamos a escuchar opiniones de líderes del país, conocedores profundos de la materia. Y debemos decirle con toda claridad a nuestra gente, quienes acudan el 6D están olvidando la confesión fraudulenta de Smartmatic, son de memoria corta. Vamos a escuchar la voz, la opinión, vamos a ver la opinión de uno de los líderes venezolanos más importantes del país, el exalcalde metropolitano Antonio Ledesma. Antonio, quien tiene el récord de haber derrotado al chavismo electoralmente en unas elecciones limpias en Caracas. Antonio Ledesma, preso y perseguido, actualmente exiliado. Y sin duda, aunque a algunos no les guste, el mejor de los discípulos del expresidente Carlos Andrés Pérez, hoy reivindicado por la historia. Amigas, amigos de toda Venezuela, les hablo para reiterarles nuestros argumentos de por qué no debemos prestarnos a avalar la farsa montada para el próximo 6 de diciembre. Allí va a haber una trampa, pero va a ser la madre de las trampas, porque si hubo irregularidades, como en efecto ocurrió el 30 de julio del año 2017, cuando Maduro montó la olla de la Asamblea Nacional Constituyente, fraude que confirmó horas después la empresa Smartmatic, informando que se habían trucado ese día por lo menos 1 millón de votos. Si fue escandaloso el fraude del proceso Írrito del 20 de mayo del año 2018, imagínense ustedes lo que tienen montado para ese proceso irregular del próximo 6 de diciembre. Es tan escandaloso que ya Maduro tiene sobre su escritorio la lista con los nombres de por lo menos la mitad de los diputados. Sin ustedes participar en ese fraude, ya tienen elegida la mayoría de los miembros de lo que va a ser una Asamblea Nacional espuria. Por lo tanto, participar en ese fraude es darle una tabla de salvación a la narcotiranía, es auxiliar con muletas a esta narcotiranía para que se mantenga en pie sobre las ruinas de un país que ellos han venido destrozando. Entendamos que cada día, que cada mes, que cada año que Maduro ha venido usurpando el poder no se cuenta en horas, ni en días, ni en semanas, ni en meses. Se cuenta en muertos, en desgracias, en sufrimiento, como lo hemos visto con los niños venezolanos humillados en Trinidad, o con los venezolanos que tienen que pasar ríos caudalosos por las trochas, asumiendo todo tipo de riesgos, o los venezolanos que hacen colas infinitas para ver si le echan unos litros de gasolina a sus carros, los productores agropecuarios víctimas de la matraca o de los secuestros o de los asaltos del AMPA común, las madres y los padres desesperados buscando algo de alimento para sus hijos, familias cocinando con leña en un país que tiene altas reservas con gas, venezolanos que mueren a las puertas de hospitales porque no tienen ningún elemental servicio de asistencia médica. Por lo tanto, amigas y amigos de Venezuela, sigamos firmes. Esto no se va a resolver ni con diálogos falsos como ha venido ocurriendo, ni con negociaciones postizas con miembros de esa corporación criminal, mucho menos con estas parodias de elecciones fraudulentas. Nadie debe prestarse a actuar como bufón, como tonto útil, como trompo servidor de este fraude que solo le sirve a estos capos que siguen enriqueciéndose en un país cada día más empobrecido. Aquí la salida es el cese de la usurpación. Aquí la salida es sacar de cuajo a esta narcotiranía. Estamos luchando contra mafiosos, contra capos del narcotráfico, contra terroristas que forman parte de transacciones con grupos internacionales. Por lo tanto, no hay de otra, amigas y amigos, es el cese de la usurpación. Que Dios bendiga a Venezuela. Arriba, corazones. Vamos a ver la opinión de un parlamentario valiente, el diputado Omar González Moreno, jefe de la fracción parlamentaria de la fracción 16 de julio, dirigente nacional de 20 Venezuela. Vamos a escuchar al toro González Moreno.
A medida que se acerca el 6 de diciembre aparecen más y más elementos del gigantesco fraude que prepara el régimen de Nicolás Maduro y sus compinches para la farsa electoral de unas supuestas elecciones parlamentarias previstas para esa fecha. Ya no solo es el que hayan sido convocadas por un organismo ilegítimo, un Consejo Nacional Electoral designado a dedo por el Tribunal Supremo de Justicia espurio, pasando por encima de la Constitución Nacional, que establece claramente que eso es una atribución de la Asamblea Nacional, elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral conforme a las atribuciones que le confiere y los elementos que le confiere la propia Carta Magna. Pero además de eso, la confiscación de los partidos políticos, de sus siglas, de sus nombres, de sus tarjetas, de sus colores, como fue el caso de Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, así como también incluso partidos políticos del llamado polo patriótico que por expresar diferencias con el madurismo, el chavomadurismo, bueno, también fueron intervenidos, como es el caso de Patria para Todos, el caso de los Tupamaros, el caso de Bandera Roja, el caso de Nubipa, el caso del MIN, es decir, todas las tarjetas que están allí forman parte del fraude, la farsa electoral que están montados. Ni los candidatos son de esos partidos, ni las tarjetas que aparecen allí son las legítimas de las militancias de esas organizaciones políticas. Además, habría que mencionar allí que se compraron más de 50.000 nuevas máquinas electorales, pero con los mismos vicios, los mismos programas, para cometer el fraude, para torcer la voluntad de los ingenuos que vayan a participar, si es que hay alguno que vaya a participar el 6 de diciembre. Por si fuera poco, también está los abusos de la campaña electoral, utilizando los recursos del Estado para hacer propaganda, pero también para chantajear la voluntad del pueblo venezolano, a cambio de comida, a cambio de dinero en efectivo, a cambio de medicamentos, chantajeando al pueblo venezolano en sus necesidades primarias. Y por si fuera poco, también están obligando con las Fuerzas Armadas para ir a buscar a los electores si es que deciden permanecer en sus casas el 6 de diciembre como debe ser. Y a aquellos funcionarios públicos, de manera abierta y obscena, que se abstengan de participar en esta farsa, son amenazados con ser destituidos. Pero de manera abierta, esto no lo hacen ni siquiera de manera solapada, sino que abiertamente dice que aquellos funcionarios públicos que no participen en esta farsa serán sancionados severamente. Es decir, estamos en presencia de un gigantesco fraude que no tendrá observación internacional, que eso está cantado. Y también, para colmo, bueno, aumentaron el número de escaños a elegir. La Constitución establece el procedimiento para escoger una determinada cantidad de diputados. Son 167 diputados. Pero no, ellos a capricho elevaron esas a 277 diputados. Es decir, aumentaron en un 66% el número de escaños que van a elegir en esa farsa electoral del 6 de diciembre próximo. De manera que nuestra posición es muy clara. El venezolano que se respete no debe participar en esto, porque en el fondo lo que pretenden es legitimar a Maduro y a sus compinches de la trampa, del fraude que cometieron para elegirse como jefes de Estado en el país. Entonces, eso no es más que una pantomima, un show que están montando. En el fondo lo que quieren es el reconocimiento de Maduro como usurpador y en este caso pretender quitarse esa raya de la usurpación, y desde luego esto merece rechazo no solo de la comunidad internacional como ya lo tiene, sino fundamentalmente del pueblo venezolano. No votes el 6 de diciembre, no participes en esa farsa electoral, no estimules el fraude. Vamos con la opinión de un hombre que dirigió el Consejo Nacional Electoral, que sabe de elecciones. El economista Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, también fue parlamentario en el viejo Congreso. Nuestra opinión sobre el proceso electoral convocado para el 100 de diciembre está
sustentada en el contenido del recurso de amparo e inconstitucionalidad que junto con eminentes ciudadanos introdujimos ante el Tribunal Supremo de Justicia hace ya más de 4 meses, sin que hayamos obtenido respuesta como era de prever. En él demostramos la violación de 6 artículos de la Constitución, 3 artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y por lo menos un artículo de la Ley del Poder Electoral. Este Consejo Nacional Electoral ha convocado unas elecciones para elegir 277 diputados, cuando la Constitución habla exactamente del número de diputados que tienen que oscilar y ha oscilado hasta ahora entre 165 y 167 al aplicar la fórmula matemática que se deriva del artículo 186 de la Constitución. Además han creado una circunscripción nacional absolutamente inconstitucional, 48 diputados por los que además no se vota, con lo cual se viola no solo el carácter representativo de las regiones de la nueva Asamblea Nacional, sino el carácter directo del voto del ciudadano. Se atropella a los indígenas venezolanos cuando se establece un reglamento para elegir los 3 diputados de representación indígena que no serán electos en forma universal, directa ni secreta. Por primera vez desde 1948 en Venezuela se viola ese principio. Bueno, aparte de esto, por supuesto, de estas violaciones que hacen que todo el proceso y sus resultados sean nulos de toda nulidad, entiéndase bien, al estar convocados fuera de la Constitución, tanto las elecciones como los diputados que salgan electos, como esa asamblea que se posesionará el 6 de enero del próximo año, son nulos. Y sobre ellas penderá la espada de Damocles de la ilegalidad. Aparte de eso, el Consejo Nacional Electoral no está en condiciones, en el poco tiempo que tuvo para hacerlo, de realizar unas elecciones medianamente confiables. Por eso lo hemos llamado la chapuza electoral del 6 de diciembre, con un software y un hardware de votación desconocidos por los interesados y por los votantes, que es lo más importante. Por primera vez, los votantes venezolanos van a acudir al centro de votación sin saber cómo funciona la máquina, cuál es la interacción entre el votante y el hardware. Hasta ahora no se conoce cuál es el funcionamiento, cuál es el sistema, cuáles son las pantallas de las máquinas electorales. No se han hecho auditorías adecuadas, no se sabe si garantizan el resultado electoral que el elector trate de sugerir con su voto. A todo esto tenemos que sumar la judicialización de los partidos. El señor Maduro ha escogido los candidatos del gobierno y los candidatos de la oposición, porque a los principales partidos del país, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y por cierto algunos también de la coalición dominante, les han sido arrebatados sus partidos y se les han entregado unos traficantes de la política. En fin, estamos en presencia de una convocatoria electoral y de un proceso electoral inconstitucional, ilegal, mal montado, técnicamente no sustentado, lo que yo llamo, y repito, una chapuza electoral. Eso es lo que nos espera para el 6 de diciembre. Estamos tratando el tema de la farsa del 6D. El régimen de Maduro no es reconocido por la comunidad internacional. Por supuesto, eso a los tiranos
no les importa, pero tiene un valor en la geopolítica mundial y tiene un valor en la dignidad venezolana, en la cultura democrática. Por esa razón, más de 60 países reconocen el gobierno interino. Ahora bien, la Asamblea Nacional como poder legítimo frente al hecho de que no hay elecciones, porque el 6D es una farsa, no hay elecciones. Eso obliga al Parlamento Nacional a debatir la continuidad constitucional del mandato a todo riesgo y evento. Y hacerlo porque es lo que demanda la Constitución, porque es lo que demanda la realidad y porque de lo contrario estarías aceptando la validez de un evento fraudulento convocado desde poderes usurpados. Pero tiene que hacerse con muchísima claridad, con muchísima transparencia frente al país. Nada de estar inventando comisiones delegadas, como están planteando algunos allí, que se les nota el frío en el espinazo. Yo no comparto ni acompañaré en la Asamblea Nacional la designación de una comisión delegada. Lo dejo de una vez claro frente al país. Es extensión del Parlamento, todos juntos. Todos los diputados tenemos una responsabilidad con Venezuela. Desde La Guajira hasta del Tamacuro tenemos la responsabilidad con los ciudadanos de este país. Una comisión delegada es una curva rara que no voy a entrar a analizar en este momento y lo haré frente al país oportunamente si es que alguien insiste en eso. Sobre las consecuencias del 6D y de la extensión o continuidad constitucional del mandato parlamentario, voy a referirme en otra ocasión. Pero frente a esta tiranía, lo previsible es una escalada de represión, porque esa es su conducta. Justificar los actos ilegales, los actos espurios, los actos de fuerza con más fuerza y con represión. Ya veremos diputados perseguidos, igual dirigentes de los partidos, diputados desaparecidos, secuestrados o ultimados. Alertamos a Venezuela y al mundo frente a esta posibilidad, que es responsabilidad de lo que ocurra de Nicolás Maduro. El 6D veremos de nuevo el Plan República, repitiendo episodios anteriores como en el 2018, como en las últimas elecciones regionales y municipales, desalojando testigos incómodos o impidiendo su acceso a los centros. Los veremos también repetir algunos dirigentes y candidatos la posición de Henry Falcón el 20 de mayo a las 11 de la mañana, donde como candidato presidencial cantó fraude. Tarde piaste, pajarito. El régimen se burla de sus propios eventos pseudoelectorales. El régimen se burló de 12 diálogos y es reincidente en esto de las imposturas o de los eventos pseudoelectorales. ¿Quién es el fiador de ese 6D? Zapatero. Da risa. Zapatero, que fue ampliamente cuestionado y que pasó de ser mediador a ser operador del régimen. Sencillamente hay conclusiones muy claras. En el plano legal, toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Acudir el 6D es un abono para el caos. No acudir es derrotar la farsa antidemocrática de la tiranía. Hasta la próxima, amigos.